Vamos, chavales, después del primer episodio de Historia del Heavy Metal, os quedasteis con las ganas, me lo habéis dicho por todas partes, por favor, Clau, sigue con esta saga. No hay nada que más feliz me haga, porque ya sabéis que es que a mí el metal me corre por las venas. Ya sé que en el primer episodio hubo bastantes datos que me dijisteis os sorprendieron. No quise basarme en, pues los documentos que tenemos a mano, como puede ser pues el de Metal, a Headbanger's Journey, que como sabéis es el documental de Sam Dann. Como pequeña introducción está bien, tampoco es que sea muy completo, pero yo entiendo también que tiene que ser para el gran público. Si estáis interesados en verlo, lo voy a dejar en la cajita junto con un mapa que se hizo a partir de este documental, en el que vais a tener desglosados y desgranados todos los géneros y subgéneros del metal desde sus inicios, para que sea muchísimo más fácil y apoyar lo que os estoy explicando. Por si fuera poco, tenemos una lista especial de Spotify dedicada exclusivamente a esta saga de vídeos que estoy haciendo, que se llama Heavy Metal Anthology. Va a ser una historia a lo largo del heavy metal desde su germen primigenio hasta nuestros días, así que poco a poco irá creciendo. Si queréis seguirla, también lo vais a tener en la cajita, que es nuestra mejor amiga. Bien, fijaos hasta qué punto llega la cosa, que yo, aparte de tener mis apuntes en cuaderno como si estuviera yo aquí haciéndome un posgrado de heavy metal, me he hecho un pequeño mapa. Hay tantas cosas de las que quiero hablar, así que vamos a intentar hablar de lo máximo posible para que a todos nos quede claro. Bien, pues en el primer episodio abordamos la semilla, la chispa primigenia, la relación del metal con la religión, cosa que consideré importante y primordial para que tengamos todas esas bases en nuestra cabeza, y a partir de ahí empezar a construir y desgranar lo que viene en consecuencia. Sabemos que es una herencia del blues y del soul, pero es que hay especificaciones instrumentales más musicalmente técnicas que no podemos olvidar, y es el riff. El papel del riff es absolutamente básico en cualquier pieza de metal, pero el riff no está solamente referido a guitarra, queridos amigos, a guitarra eléctrica, sino también a guitarra clásica o a un bajo. Es un patrón musical de 1 o 2 compases, una línea melódica que no se rige por su complejidad, sino más bien por ser pegadizo, por tener gancho. Si escucháis un riff conocido de cualquier tema de metal o de rock and roll o de cualquier otro género, porque también hay riffs en otros géneros de música, podemos identificar ipso facto qué canción es. Y este es el secreto, este es el legado del riff. Dentro de una composición proto heavy metal, ¿qué características había? ¿Qué elementos podíamos identificar que nos estuviesen mostrando que estaba habiendo un cambio, ¿no? Y que había un camino que nos estaba llevando hacia el heavy metal y al metal que conocemos hoy en día? En primer lugar, vamos a hablar de Jimi Hendrix. Es un personaje archiconocido dentro del mundo, no solamente del metal, o sea, a todos los niveles. James Marshall Hendrix vino directamente desde Seattle a Inglaterra y revolucionó absolutamente y dio la vuelta al mundo de la música y sobre todo al mundo de la guitarra. Comenzó a experimentar, hizo uso de elementos que hasta ese momento no se habían empleado. Incluso experimentó y llevó más allá las líneas melódicas de guitarra, utilizando la distorsión, el shredding más extremo y más loco, una puesta en escena absolutamente funky y psicodélica. Técnicas feroces, e incluso su equipamiento musical fue un hito, un punto de inflexión, y este fue el Fastbox o Stonebox, que es el pedal. Hello, aquí la pesada. Y es que os quería contar una anécdota rápida, y es que con esto de los pedales, yo tengo colegas que tienen bandas y tal, y muchas veces hablan del guagua, y decía, ¿qué coño es eso del guagua? Bueno, pues es un tipo de pedal que hace un efecto que es en plan así, en plano. Qué gracioso. Bueno, venga, proseguimos. No sé si os habéis fijado en los conciertos y tal, si sois personas que no habéis ido nunca a ningún concierto o no tenéis mucha idea de música, al igual que yo. Lo que pasa es que yo, al verlo tanto en conciertos y festivales, pues acabé preguntando a amigos que tenían bandas y tal, diciendo, ¿qué es eso? Si os fijáis, cuando veis a un guitarrista, a un bajista tocar,
tienen a sus pies una especie de placa con un montón de pedalitos, los cuales van pisando conforme van tocando. Que están en el suelo para liberar tus manos, ¿vale? Si tú estás tocando la guitarra puedes hacer uso de ellos. Esos pedales crean efectos, ¿no? Y diferentes maneras de modular y experimentar con el sonido que está saliendo de la guitarra. Digamos que esa señal de audio amplificada que está saliendo de tu guitarra está siendo distorsionada de 1000 maneras súper rocambolescas. La psicodelia de Jimi Hendrix no tenía límites. Él cogía su Fender Stratocaster, la tocaba con los dientes, la tocaba de espaldas, él era zurdo y la tocaba del revés, en fin. Respecto a otras cosas puede haber discusión, pero el Jimi Hendrix es indiscutiblemente el padre de los padres. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de Jimmy Page. Con su Gibson Les Paul le dio una vuelta de tuerca al blues más clásico y le dio tintes más oscuros. La psicodelia empezó a retorcerse y a convertirse en, digamos, una música menos de riffs y más de melodía. Sus composiciones eran auténticos viajes astrales, lo podemos comprobar en canciones como Stairway to Heaven. Es una de las canciones con las que empezamos todos dentro de este mundillo, así que por favor, echadle una escucha. Además, le gustaba mucho experimentar, hizo el uso del eco y además utilizó un arco de violín para tocar la guitarra y explorar nuevos sonidos y llevar el sonido de la guitarra y esos riffs a lugares desconocidos, ¿no? Que aportaron al sonido de Led Zeppelin algo único, algo que no se había visto nunca antes, algo que por supuesto inspiró a posteriores bandas. Ya hablamos en el primer episodio de Tony Iommi, uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos, guitarrista de Black Sabbath. Ya hemos comentado cómo fue el tema de su accidente, que tuvo que bajarle tonos a la guitarra, consiguiendo ese sonido tan oscuro, ¿no? Ya hablamos también de el intervalo del diablo, pero una de las características principales del sonido de Black Sabbath es que si Tony Iommi modificó el sonido de su guitarra, también lo hizo Butler, que es el bajista, ¿no? Entonces al final el sonido como que cohesionaba. Podéis comprobar en su álbum del 71, Masters of Reality, que es el momento en el que cambian su sonido, uno de mis álbumes favoritos y donde está uno de mis temas favoritos de la banda, que es Solitude. Dentro del mundo de la creación musical y artística, cuando se ve a una persona que está experimentando, está llevando todo a un nuevo prisma, es en ese momento cuando empiezas a influenciar y cuando empiezas a romper con lo establecido, es cuando te puedes convertir en un creador y en un revolucionario, que esto es lo que pasa con estos músicos de los que estoy hablando, ¿no? Y llevarlo a su propio terreno y haciendo de ello una etiqueta, ¿no? y una señal de que eras una banda única, de que no había nadie igual que tú. Y esto pasa sobre todo con Led Zeppelin y con Black Sabbath, indiscutiblemente. Y todo esto era para deciros que Tony Iommi también jugó con el tema de los pedales, ¿no? Para darle a todo un rollo especial. Ritchie Blackmore, el guitarrista de Rainbow y de Deep Purple. Este hombre tuvo una formación clásica, lo cual le ayudó a tener más soltura en el uso de sus dedos, sobre todo en el dedo meñique. Smoke on the Water es otra canción de esas con la que empezamos todos. Incluso en uno de sus temas más notorios, que es Highway Star, ha admitido haber utilizado progresiones de Johann Sebastian Bach, que como sabéis es un compositor clásico. De esto no quise hablar mucho porque, bueno, esto ya me parece un poco ya fliparnos, ¿no? Irnos demasiado atrás, pero hay una influencia
absoluta de los compositores clásicos, como puede ser Beethoven, Wagner, etcétera, etcétera. Volvemos de nuevo a Gibson con Angus Young, el gran Angus Young de AC/DC. ¿Por qué este hombre sentó también un precedente? Porque todos los guitarristas de los que os estoy hablando tenían características concretas y especiales. Por supuesto, hubo muchísimas más bandas y músicos que tuvieron su pequeña influencia, ¿no? Pero estos tienen características diferentes entre ellos, pero que al final todo acabó uniéndose dentro de la evolución del heavy metal y del metal posteriormente. Entonces, utiliza muchísimo los licks, ¿vale? Los licks es un patrón que tú te tienes que aprender y ensayar a conciencia para lanzarlo en cualquier momento. Y esto Young lo tenía asimilado a conciencia. Además, su puesta en escena era indiscutible. O sea, iba con su uniforme del colegio, con su bolsa satchel, siempre daba espectáculo, moviéndose por todo el escenario. Al final la energía de este señor es que es impagable. O sea, no me digas tú la sinergia, la energía que se crea entre la audiencia y el músico cuando una persona está tan enérgica en escena. Esto tuvo que influir de manera brutal en cómo se veía la puesta en escena en aquellos momentos, ¿no? Sus riffs se basaban más en los power chords, a diferencia de Tony Iommi. Posteriormente influiría de manera decisiva en el power metal, que esto lo podéis ver todo en el mapa que os he dejado. Como dijo Peter Way de UFO, tú puedes tener el mejor amplificador de tu puta vida, que si no tienes los dedos, aquí no hay tu tía. Bien, pues ya tenemos asimilada esta parte, el guitarreo, el bajeo, ese rollo distorsionado, frenético, que nos empieza a enganchar poco a poco y a introducir en un nuevo género musical. Pero esto no habría sido nada, queridos amigos, sin ayuda de otros instrumentos. No me olvido en absoluto de la batería, pero desde luego no podemos dejar de hablar de la técnica vocal. Pensad en músicos, queridos amigos. ¿Quién tiene esas características que han podido ser determinantes en la influencia de los músicos que posteriormente, como pueden ser con Led Zeppelin, con Deep Purple y otras bandas? ¿Quién? Janis Joplin. Ese rasgado de voz, esos giros que tenía esta mujer, o sea, que eran absolutamente viscerales. Aparte de que la actitud, esto se sobreentiende, o sea, el hecho de ser carismático, de tener gancho, de tener una puesta en escena que te embruja. Desde mi punto de vista es algo innato, no lo puedes aprender. Tú puedes aprender la técnica vocal, puedes incluso hacer fry, ¿vale? Porque cada uno tenemos un tipo de voz. Gente que tiene pues la voz más rota y tal, tú puedes ensayar el tener la voz más rota, pero es que hay una cosa que es innata, que es que naces con ello, va dentro de tu ADN, va en tu sangre. Y ahora vamos a hablar de esta gente, así que no podía faltar aquí Janis Joplin, sin lugar a dudas. Robert Plant de Led Zeppelin. Perdóname si estoy un poco visceral hoy, pero es que ya en este momento en el que estamos hablando ya de músicos más concretamente, no estamos hablando de conceptos, yo aquí ya me vengo arriba. Y es que hablar de Robert Plant es hablar de una persona carismática, sensual, que además jugaba con esa ambivalencia de sexos. Está considerado uno de los mejores vocalistas de la historia, para mí de la historia de la música, no solamente del heavy metal. Cuando era pequeño escuchaba a Elvis, se escondía detrás de la cortina y se imaginaba ser Elvis en escena. Tenía un rango vocal amplísimo y sabía jugar con él y sabía utilizarlo. En los directos era un embrujo absoluto. O sea, si os ponéis a ver actuaciones en directo de Led Zeppelin, sobre todo con los dos primeros álbumes, obviamente antes de su disolución, podéis notar esa... no sé cómo decirlo, o sea, es que es una experiencia religiosa, es, lo que os he dicho antes, es un viaje astral. Ya sabéis que el peor crítico es uno mismo. Y él dice que no le gusta su forma de cantar, ¿no? En estos primeros álbumes. Cuando te pones un tema de Led Zeppelin, como puede ser Whole Lotta Love, por ejemplo, hay tantos matices, tal modulación de la voz a su antojo, que es que te pones hasta cachondo. El siguiente personaje está absolutamente infravalorado y es
tremendamente desconocido dentro del mundo del heavy metal, y es Arthur Brown. I am the god of hellfire, and I bring you fire. I'll take you. Fue una influencia directa dentro del shock rock y dentro del progresivo, y además influenció a personajes como David Bowie, Alice Cooper, Marilyn Manson, incluso a Ozzy Osbourne. Vamos a fijarnos en su puesta en escena, eso es lo primordial, esa teatralidad flamboyante, única, ese fuego que se ponía en la cabeza. Tenía una técnica vocal brutal. Ahí donde le veis parece que no, que era todo imagen, pero en absoluto, tenía un rango vocal amplísimo, y fue algo que heredaron posteriormente tanto Judas Priest como Iron Maiden en ese estilo operático de cantar, ¿no? Y en esa puesta en escena tan presencial. Hacía uso del Banshee Scream. ¿Qué son las Banshees? Bueno, ya sabéis que una de mis artistas predilectas de la historia de la música es Siouxsie and the Banshees, también es un icono goth por excelencia. Los Banshees son hadas de la mitología irlandesa, y se supone que estas hadas, cuando sueltan su grito, de ahí Banshee Scream, es una especie de premonición de la muerte, ¿no? Para que veáis qué poético todo. Una de las cosas que más me gustan de este personaje es que tenía un estilo absolutamente ecléctico. Bruce Dickinson cuenta en alguna entrevista que la primera vez que vio a Arthur Brown, dice que alucinó con esa puesta en escena, o sea que era algo chocante, ¿no? Tened en cuenta que esta estética, bueno, pues esta danza vudú de ese maquillaje de calavera, ¿no? La mayoría de la gente piensa que su precursor primigenio fue Alice Cooper, posteriormente Kiss y tal, pero en absoluto. Aquí el mérito se lo lleva Arthur Brown. Todos estos artistas de los que os estoy hablando tienen algo en común, y es que fueron precursores del falseto, que además es algo bastante común dentro de muchos géneros del metal. Esto va increciendo, o sea, voy a salir por la ventana y me voy a tirar por la pradera haciendo la croqueta. Iggy Pop, Iggy and the Stooges, son los padres, los precursores del punk, y por tanto los precursores del heavy metal. All the passenger. I ride and I ride. I talked to a girl named Camille the other day. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Iggy Pop, este eterno torso desnudo en escena, que era una puta locura. La energía que derrocha este hombre, incluso con 60 y pico años, macho, lo que se mueve ese señor, o sea, no os lo podéis ni imaginar. Un rollo bastante diferente a lo que, por ejemplo, se nos puede venir a la cabeza con Bruce Dickinson de Iron Maiden, ¿no? Además que el hombre tú le ves y es que es pura fibra. O sea, así como Bruce Dickinson va como fluyendo por el escenario, ¿no? Y parece que va a salir volando en cualquier momento, Iggy Pop parece que se va a hundir el suelo bajo sus pies. Además, su técnica vocal no se queda corta. Podía pasar desde la voz más rasgada, ¿no? Y más protopunk a el momento melódico más dulce, ¿no? Un apunte antes de seguir con este tema. The Stooges, no solamente padres del punk, sino también padres directos, desde mi punto de vista, con el tema I Wanna Be Your Dog, de su álbum homónimo del 79. Para mí es un himno absoluto. O sea, para mí sienta las bases de lo que conocemos como heavy metal y metal hoy en día, y además también con el post-punk. No solamente ya por la puesta en escena y el carisma del propio vocalista, sino la energía que se crea alrededor, ¿no? Y que el resto de músicos también van acompañando, y que al final hacen que la banda sea lo que es. En aquella época no te daban el éxito regalo, eso te lo tenías que ganar, y eso se veía en tu puesta en escena, en los conciertos, donde iba la gente a disfrutar de la música en directo. Que Dios mío, ojalá hoy en día siguiéramos con esa pasión y con esas ganas de ver a nuestras bandas favoritas en carne y hueso, ¿no? En vivo. Y a mí me da la vida. O sea, yo estoy convencida de que voy a vivir más años solo por eso. Es que Iggy Pop probablemente sea el padre del crowdsurfing o del stage diving. ¿Vosotros sabéis lo que significa eso? Músicos tenemos a Edgar Broughton, que una de las cosas que yo creo que introdujo, que eran revolucionarias, era hacer esa especie de
interludios, hablando, narrando cosas, que esto también es verdad que se ve en bandas de aquel tiempo y posteriores, pero yo creo que es uno de los grupos que más hace uso de esto, ¿no? Para añadirle un poco de teatralidad y dramatismo, ¿no? A todo el tema, toda la puesta en escena que se está viviendo mientras están tocando. O sea, Ian Gillan de Deep Purple, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos de los que os he hablado, de verdad, que se os queden grabados a fuego, ¿vale? Porque a partir de esto vamos a entender muchísimas cosas. Además, dentro de esto de la puesta en escena, así como tónica general, ¿no? Y que empezó a verse un cambio ahí, fueron Blue Cheer, ¿vale? Que dentro de una amalgama de Flower Power, de la era hippie, de la psicodelia, de tal, no sé qué, Blue Cheer introdujeron esa nota más darks, ¿no? Y más oscura a todo este asunto. Bien, pues después de haber analizado todos estos nuestros padres, porque es que son nuestros padres, para todo metalhead que esté viendo este vídeo lo va a entender, ¿no? Yo creo que hoy el vídeo ha quedado bastante sustancial y bastante completico, para dejarlo ahí en stand-by y seguir con la New Wave of British Heavy Metal, que ya en el siguiente vídeo sí que lo vamos a dar desde el principio. No quería aturullar con más cosas, porque dentro de la New Wave hay muchísimas cosas que contar, muchas cosas que decir, y no quería tener que cortar el vídeo y seguir posteriormente, ¿no? Así, dentro del día de hoy, pues queda todo así más recogidillo. Y también, bueno, que los vídeos no son tan largos, que ya sé que os gustan, pero bueno, a partir de 20 minutos yo sé que se vuelve todo un poco turras. Recordad, seguidme en Instagram, que os lo dejo por aquí, ¿vale? Porque lo utilizo muchísimo. Me podéis dejar vuestro like si os ha molado este vídeo. Y nos vemos en próximas entregas de Historia del Heavy Metal.